Bacheto, nuestro amigo y columnista de este micro que dimos en llamar Vientos del Sur. Muy buenos días, Daniel. Volvió el frío y hay que cuidarse la garganta nuevamente. ¿Cómo anda usted? Hola Aldo, buen día. Afortunadamente bien, lo vamos Bueno, llevando bien. bueno. Pero mirá qué día hermoso, con sol y parece que toda la semana va a ser así, bueno, los próximos 10 días más o menos. Así que Aprovechemos que el buen tiempo es general, dijo Bustamante. Él lo había dicho que llovía en todo el mundo, pero bueno, nosotros aprovechemos el sol en estos días y lo que tenemos que aprovechar el sol que también vuelva a brillar en Brasil cuando haya nuevas autoridades, hay elecciones y bueno, hay muchas expectativas, Daniel. sí, claro, como sabemos, ahora en octubre son las elecciones en Brasil y ya estamos en el tramo final de la campaña. Una campaña, por cierto, muy accidentada y con algunos episodios de violencia, ¿no? Porque inclusive ha habido algún tipo de agresión que terminó con la muerte de seguidores de Lula, ¿no? Por parte de partidarios del presidente Jair Bolsonaro. Entonces, es como decía, una campaña complicada que tuvo algunos también episodios mediáticos cuando fue el debate televisivo por la red Bandeirante y Jair Bolsonaro agredió a una de las conductoras del debate presidencial, ¿no? Eh, Esto fue repudiado unánimemente, ¿no? Son conocidas sus posturas no solo racistas y de ultraderecha, sino también misóginas. Así que, bueno, es una elección importante por muchos motivos. En primer lugar, por la importancia misma de Brasil, que es el país más importante de América Latina. Alguna vez comentamos, creo, en tu programa que Nixon había dicho, donde vaya Brasil va a ir a América Latina. Algo de eso hay, no creo que sea tan así, pero algo de eso hay. Y por otro lado, es la décima economía del mundo, ¿no? Tiene un Producto Bruto de más de $1 billón. ¿M? 1 billón. ¿Sí? Nosotros tenemos 400.000 millones, o sea, es 1.200.000 y pico millones de dólares. El PBI de Brasil es 3 veces la economía argentina. Así que para nosotros es muy importante el resultado porque, y para toda la región, porque Brasil es también el principal socio del Mercosur y es un país que está en los BRICS, este bloque de naciones tan importantes que está tomando mucha fuerza en los últimos años y que ha invitado a la Argentina a integrarse y que con buena receptividad por parte de países como China, la India, Rusia y el mismo Brasil, que es uno de los que ha propuesto el ingreso de Argentina a ese bloque, y que parece que el futuro va por ahí. Entonces es muy importante si se pueden alinear un poco más las políticas, por lo menos, y los posicionamientos geopolíticos o internacionales entre Argentina y Brasil, sería fundamental. Bueno, y esto también tiene influencia en la política no solamente de Brasil, sino en la política exterior de los países, porque nuevas alianzas, se tejen nuevos diálogos, nuevas formas de entender, quizás también el posicionamiento de algunos que hablan de la necesidad de estar unidos, no solamente en el Mercosur, sino con un proyecto político común. Creo que también esto es lo que trasciende más allá de, digamos, de la elección en sí, sino quién va a gobernar Brasil y qué perspectiva tiene con respecto a todos estos temas, ¿no? Claro, Aldo, mira, para poner en perspectiva a los oyentes, de todos los candidatos, prácticamente hay dos que están en carrera y donde se va a disputar la presidencia y nuevo gobierno de Brasil, que son el expresidente Lula da Silva, ¿no es cierto?, por una alianza
donde, bueno, el Partido de los Trabajadores es la principal fuerza, pero no es la única. Y después, bueno, la fuerza conformada por Jair Bolsonaro, también en una alianza, pero que es el actual presidente. Sabemos que la forma de llegar al gobierno de Jair Bolsonaro eh, es muy discutible desde todo punto de vista, porque eh, de alguna manera Brasil vivió uno de los episodios de lo que se llama el lawfare más escandalosos, digamos, de los últimos tiempos, con las acusaciones y posterior encarcelamiento de Lula da Silva, que todas las encuestas lo daban como ganador. Y bueno, finalmente terminó preso por el juez Sergio Moro, que se hizo famoso porque dijo que no tenía pruebas, pero bueno, él tenía la íntima convicción de que era culpable, ¿no? Entonces lo condenaron y estuvo 19 meses preso Lula da Silva. Hasta que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Brasil dictaminó que había sido mal encarcelado y condenado. No solo le dio la libertad, sino que además lo habilitó absolutamente, o sea, le restituyó todos sus derechos, incluso sus derechos políticos, para poder nuevamente ser candidato, ¿no? Digo porque sabemos que en nuestro país está tramitándose un juicio donde también uno de los pedidos del fiscal es la inhabilitación para ejercer cargos públicos del actual vicepresidente de la Nación, o sea, para que entendamos un poco qué es lo que está en juego en este tipo de maniobras político-judiciales y mediáticas también, por supuesto. Bueno, Eh, entonces, sí. sí, te digo algo más solamente. Todas las encuestas vienen dando ganador a Lula, ahí hay un sistema de balotaje, en primera vuelta, pero en los últimos tiempos se dio un achicamiento de las diferencias entre Lula y Bolsonaro, que bueno, algunos dicen que son 9 puntos, 10 puntos, varía, pero la discusión es si le va a alcanzar a Lula para ganar en primera vuelta, con lo cual tiene que superar el 50% de los votos, y si no, iría a una segunda vuelta, donde también las encuestas dicen que ganaría. Igualmente, porque el rechazo a Bolsonaro es muy alto. Del más del 50% de la población siente rechazo hacia la gestión de Bolsonaro, que fue muy mala en el tema de la pandemia, donde Brasil es el segundo país del mundo con más víctimas mortales por el negacionismo expreso. Por este motivo, Bolsonaro tiene una denuncia en el Tribunal Internacional de La Haya, ¿no? Que se está tramitando. Así que bueno, Brasil está complicado, pero es muy importante para toda la región porque es muy importante que sea una elección transparente y que realmente se respete de alguna manera la voluntad popular, porque Brasil justamente es uno de los lugares donde está puesto la lupa por, digamos, la debilidad de la democracia, ¿no? Y por una intervención muy fuerte del partido militar, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Entonces, esta elección va a ser de alguna manera un test súper importante para ver si retomamos en la región y en Brasil en particular la senda, digamos, de una democracia que viene muy castigada y muy golpeada como sistema institucional, y de ahí el descreimiento hacia la política y el sistema partidario en muchos lugares de la región, ¿no? Bueno, a mí, si me permitís, Daniel, yo también quiero marcar, digamos, quiénes son Bolsonaro y quién es Lula, ¿no? Bolsonaro es un ex militar con la lógica y el proceder de los militares, la estructuración y, el formateo que tienen los militares, no solamente en Brasil, sino en toda Latinoamérica, han sido formados por las escuelas de las Américas, principalmente, y por la doctrina de la seguridad nacional en la década de los 70, pero que continuó con todo lo que es la política exterior de Estados Unidos en la formación y en la aplicación de algunas cuestiones que tienen que ver con la visión que se tiene, ¿no? Y Lula es un ex obrero metalúrgico de extracción pobre y que, bueno, a partir del movimiento
de los trabajadores, de los movimientos de los sin tierra en Brasil, construyó un poder político y creo que lo sostiene y lo ha ampliado. Creo que esas son las características esenciales. No sé si vos estás de acuerdo o si querés ampliar, me parece también interesante para marcar que nuestros oyentes conozcan un poquito más de estos dos candidatos que están en puja, ¿no? Sí, sí, bien decís, solamente señalar que Lula, de alguna manera, se ha transformado en un líder reconocido a nivel internacional, inclusive, pero de un proyecto nacional que trasciende a los sectores estrictamente obreros o populares del Brasil. De hecho, en la fórmula que él constituyó para esta ocasión, su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, eh, pertenece a un sector, digamos así, de la derecha brasileña, o de la centro derecha, si querés, que fue gobernador del estado de San Pablo, ¿no es cierto? Y de alguna manera es una señal que le está mandando Lula también a los sectores económicos más importantes, fundamentalmente de la industria. La Federación Industrial de San Pablo es muy poderosa, es muy fuerte, muy importante, y aparentemente hay un sector de la élite económica brasileña muy importante que, si bien apoyó en sus inicios a Bolsonaro para su llegada al poder, después le bajó el pulgar, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, Lula le ofrece, bueno, porque ya ha sido 2 veces presidente de Brasil, ¿no es cierto? Dos periodos, le ofrece una garantía de una estabilidad institucional y de una previsibilidad y, digamos, frente a Bolsonaro, que es de alguna manera un líder que se ha inclinado hacia una forma de hacer política típica de la ultraderecha, inclusive norteamericana, ¿no es cierto? Entonces, Macartista también, y macartista. claro, exactamente, donde se presenta como alguien que está por afuera del sistema político, ¿no es cierto? Tradicional, ¿no es cierto? Una especie de outsider, ¿no es cierto? Pero también con una carga de violencia, digamos, no solo verbal, sino también incluso material, diría yo, ¿no es cierto? Sus hijos, en particular 2 hijos, son los que lideran los grupos que realizan actos o reuniones públicas exhibiendo armas, ¿no es cierto? Y, así, y profiriendo amenazas. Y de hecho, otra característica ha sido el uso de las redes sociales, ¿no es cierto? Si bien, eh, digamos, Facebook, Twitter han prometido controlar las campañas de desinformación a través de las redes, que son masivas en Brasil, han sido masivas y son masivas en esta ocasión también, pero los mensajes de odio, las amenazas, digamos, los mensajes falsos, la desinformación es impresionante, impresionante, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vos sos católico, te va a llegar un mensaje. En Brasil el 90% de la población tiene un sentimiento religioso determinado, o es católico, o es evangélico, o es pentecostal, o lo que sea. Te va a llegar un mensaje si sos católico diciendo que Lula le dijo a sus seguidores que quemen las iglesias, ¿cierto? Entonces, claro, cosas así, ¿no es cierto? Entonces, es terrible, terrible, ¿no? Como, Verdaderamente las no, como campañas se han te transformado en remiten, algo muy... te remiten a la noche de los cristales, esto de ir a romper cosas, ¿no? Romper las iglesias o romper lo que estaban en contra del sistema. Los nazis hacían eso, ¿no? Exactamente, y todo se vale. Realmente se ha transformado la competencia electoral en una especie de guerra donde vale todo, ¿no es cierto? Es una cosa muy terrible. Pero bueno, por supuesto que, como te decía, la expectativa es un triunfo de Lula. Sería muy beneficioso para la salud de la política democrática en Brasil y en toda la región. Y para Argentina sería una muy buena noticia, porque las relaciones con la presidencia de Bolsonaro no han sido para nada sencillas y ha habido
rispideces y choques y diferencias importantes en muchas cuestiones. Entre ellas, un tratado de libre comercio con la Unión Europea, donde el Bolsonaro alentaba fuertemente la firma de ese tratado, pero que Argentina cuestionó, ¿no es cierto?, en su momento, porque era muy perjudicial para la industria nuestra, digamos, y sin un beneficio de una contraparte, ni siquiera de una apertura del mercado europeo para los productos agrícolas o alimenticios de nuestra región. O sea que era un negocio para unos pocos, digamos. Entonces, eso finalmente quedó ahí congelado, no se terminó de plasmar, a pesar de que en la gestión de Macri se trató de dar un impulso grande, y no se plasmó por los propios europeos, ¿no es cierto? Porque el sector agrícola europeo es muy proteccionista, está muy protegido, y obviamente que hicieron lobby para que se cayera este acuerdo que se venía trabajando. Así que bueno, un triunfo de Lula nos permitiría retomar una alianza y un diálogo entre Argentina y Brasil, los principales países del Mercosur y de Sudamérica, y tratar de avanzar en un proceso de integración que sea beneficioso para todos. Y un viento de cola para el próximo gobierno, las próximas elecciones que tenga Argentina también, porque eso también va a influir directamente en la política local, ¿no? Y en la elección seguramente, porque influye y determina, no sé si determina, pero bueno, toma, digamos, contexto de toda esta situación política de América Latina. Y Daniel, una última precisión, Aldo. dale. Y quedarían solamente, en ese caso quedarían solamente tres naciones muy pequeñas que padecen de enanismo, como decía mi amigo Metal Ferré: Ecuador, Paraguay y Uruguay, con gobiernos claramente neoliberales. Es decir, que habría una Sudamérica teñida por lo menos, digamos, con variantes, con situaciones particulares en cada lugar, pero de gobiernos con un tinte nacional, popular o progresista, lo cual no es un dato menor. Y también creo que a Uruguay ya cuando tenga elecciones seguramente habrá una alternancia como se prevé también, ¿no? Creo que Pou más allá de algunas cuestiones que ha acertado, otras ha quedado también marcada con la diferencia de lo que ha sido el Frente Amplio en el Uruguay y bueno, las características propias de las políticas de uno y de otro. Daniel, como siempre, muchas gracias por tu participación y nos encontramos el próximo jueves, ¿te parece? Me parece muy bien. Si querés podemos profundizar la situación del Uruguay, ya que lo comentaste, o bueno, No, por lo que a vos te... supuesto. Usted no está censurado, tiene libertad, como siempre. Lo Por decidimos suerte, sobre por la suerte. marcha. Lo decidimos No, sobre la no, marcha siempre. Un abrazo grande. eso es grandioso y se agradece la posibilidad de expresarnos libremente, y es un bien que hay que cuidar. Por supuesto. Saludo a tu audiencia y gracias, Aldo, nos estamos viendo. Un abrazo grande. Gracias.